Bienvenidos todos al webinar de hoy, novedades de Hapro para el sector eléctrico. Igual queremos comentarles si en algún momento tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nos la pueden hacer llegar a través del chat o eh, de acuerdo a las indicaciones recibidas para poder escuchar, conocer su pregunta y poder dar la respuesta en línea. Entonces, primero que todo, mi nombre es Giovanni Guarín, de GTA SAS. Estamos representando varias marcas, entre ellas Hapro, y vamos a presentar pues cuáles son las características de Hapro, los equipos, las ventajas y en general las novedades que trae para el sector plástico. Entonces, la primera pregunta obviamente es ¿a qué se refiere Hapro? Vamos a verlo y posteriormente miramos los temas teóricos también que corresponden a este tipo de equipos. En primer lugar, presentamos nuestras representaciones para el año 2024. Una de ellas, pues, es obviamente Hapro de China. ¿Por qué mencionamos a Hapro? Harbin Harp Electric Technology, o Hapro, se fundó en el año 2005. Es una empresa de alta tecnología desarrollada en la Universidad Tecnológica de Harbin, en China. Obviamente, ya a la fecha, en estos prácticamente 20 años, ha desarrollado a través del trabajo de expertos en ciencia, en tecnología, mecánica, eléctrica, química, diferentes tipos de equipos para la industria, para control de calidad y obviamente ha sido un trabajo articulado muy interesante entre la universidad y la industria. Es algo que es conveniente tenerlo en cuenta también para las universidades y para aquellos que quieren promover el desarrollo de la educación, desarrollo de procesos y de conocimientos en el sector educativo. Entonces, algunos equipos desarrollados corresponden a reómetros, instrumentos de medición de defectos, reticulación de cables por irradiación ultravioleta y en general toda una serie de desarrollos que le han llevado a obtener premios en diferentes entidades en China, entre ellos la Federación de Industria de Maquinaria, que es bastante poderosa y bastante exigente. Una de las características ha sido el trabajo en equipo y el desarrollo de estos equipos para el conocimiento industrial y la educación. A la fecha, pues no es un desarrollo nuevo, pero para nosotros en Latinoamérica es muy importante tener acceso a esta tecnología. Entonces, a la fecha ya tiene vendido más de 1.500 equipos, en especial reómetros, como vamos a mencionar, y hay equipos ofrecidos y entregados en Europa, en Asia, África, y ahora próximamente también vamos a tener los primeros equipos en Latinoamérica. Para entender este tipo de concepto, es bueno tener en cuenta, primero que todo, cuando hablamos de un reómetro, ¿a qué se refiere? Entonces, primero miremos qué es la reología. Aquí veo una definición, la rama de la física que estudia el modo en el cual los materiales se deforman o fluyen en respuesta a una tensión aplicada. Es decir, una medición de las características de los materiales basado en la deformación o la oposición al flujo que pueden manifestar de acuerdo a unas condiciones de temperatura y a unas condiciones de RPM a las que son sometidos para dar un efecto. La primera condición, definitivamente, estos equipos, como todas las extrusoras, las inyectoras y demás, deben primero someterse a unas condiciones de calentamiento para estabilizar la maquinaria del laboratorio de planta, en la cual se ajusta la temperatura deseada. Esa temperatura se basa en la temperatura del polímero que se va a trabajar, de tal manera que el material pueda fundir a la temperatura que está establecida y se define también un estándar de revoluciones por minuto. En algunos casos son 60, 80 o 100, dependiendo del tipo de
material y dependiendo del tipo de prueba que quiera establecer un laboratorio, pero lo normal es dejar esas condiciones de RPM constantes y tener en cuenta la temperatura a la cual funde el material. Por ejemplo, si hacemos una prueba en PVC, lo normal es usar 180, 190, máximo 200 grados para hacer la caracterización y mantener la temperatura y las RPM constantes para poder hacer la comparación de propiedades. Ahora, ¿qué materiales? Miremos qué materiales se usan. Hablamos de polímeros, materiales vírgenes, termoplásticos, materiales mezclados, reciclados, eh, pinturas, petroquímicos, materiales cerámicos. Entonces, este tipo de materiales son objeto de caracterización y una de las ventajas de los equipos de JAPRO es poder hacer la caracterización de estos materiales para obtener unos resultados y conocer el comportamiento reológico que va a ser útil en su procesamiento. ¿Y cómo hacer la medición de la reología? Obviamente a través de un reómetro. Aquí podemos ver a la izquierda el reómetro más recomendado, que es el RM200C, a través del cual se fija la temperatura, se fija las RPM y se obtiene el dato de torque con el tiempo y se logra la estabilidad al final, como el esquema donde se obtiene la estabilidad térmica y se sabe cuánto tiempo se requiere para degradar, si son 15, 30 minutos, una hora, 2 horas. El aparato nos permite conocer el tiempo necesario y ajustar los tiempos de prueba dependiendo de lo que se requiere. Y el alcance, también es bueno conocer que no solo sirve para la industria, sino también para laboratorios de investigación, desarrollo, de innovación, donde requieren desarrollar nuevos productos y adicionalmente encontrar nuevas aplicaciones. Y adicionalmente el sector educativo. Hemos incluido también a las universidades porque son las generadoras de ideas y en ese contacto con la empresa pueden generar nuevos desarrollos, nuevas oportunidades, tanto para los temas académicos como para los temas prácticos en los cuales se requiere mejoras en ingeniería, innovación, reducción de costos, optimización de materiales, uso de nuevos materiales. Entonces ahí está una oportunidad excelente para hacer ese contacto. También queremos mostrar la extrusora. Hay extrusoras en pequeña escala, obviamente para laboratorio, donde se utiliza un solo tornillo o single, y hay extrusoras twin o de doble tornillo que van a servir para procesar también materiales y obtener los resultados correspondientes. Pues en este caso tenemos extrusoras cónicas, recomendadas en especial para PVC, y extrusoras en paralelo para otros materiales. Hasta aquí, si hay alguna inquietud, con muchísimo gusto. Por ahora, entonces lo que tenemos es que tener en cuenta cuáles son las partes del equipo. Normalmente hablamos de dos partes. En el primero hablamos del reómetro RM206, donde tiene el, el centro de control, donde se pueden encontrar los controles para hacer el calentamiento, para hacer la medición de las pruebas. Y esto es muy importante porque nos permite encontrar los valores a través de una conexión también, a través de conexión USB para conectar al computador y guardar la información en todo momento. Mientras, por otro lado, se conecta la conexión modular, fácil de hacer, donde tenemos el reómetro y esa medición nos permite eh, encontrar las características de los materiales contra el tiempo. Entonces aquí hablamos de dos partes del equipo y ya tenemos realmente pues la primera característica del equipo, que es modular. Al ser modular, pues entonces obviamente la podemos modificar posteriormente
dependiendo de lo que se requiera. Un segundo, por favor. Y aquí, entonces, miremos para qué nos sirve esta unidad de control del reómetro RM200C. Entonces estamos hablando, nos podemos unir a una cámara de mezcla, a una extrusora monotornillo, a una extrusora de doble tornillo, extrusoras para cauchos o unidades completas. En el caso de investigación, desarrollo e innovación, hay unidades para película soplada, para calandreo, para obtención de cables, de tuberías, es decir, toda una amplia gama a través de la cual se puede obtener un producto terminado, simular un proceso y hacerlo a escala de laboratorio de tal manera que tenga la ventaja, en especial de lograr reducir el desperdicio y el tiempo necesario para programación de pruebas. Hemos visto, por ejemplo, que muchas veces se necesita una programación cuando la producción está full y realmente no hay espacio para hacer un ensayo. Y que si se hace un ensayo, se va a tener un desperdicio significativo. Si hablamos de 2, 3 horas de máquina de producción, si hablamos de 300 o 500 kilos, pues vamos a tener un desperdicio significativo. Muchas veces en los desarrollos se requieren varios ensayos para llegar al óptimo. Y pues obviamente es muy difícil llegar al óptimo en un solo ensayo. Entonces, eso implica todo un desgaste para la planta, un desgaste para el uso de materiales y obviamente un costo asignado a ese tipo de ensayos fallidos, desperdicios, o si son ensayos favorables, igual hay que destinar tiempo de la planta de producción para realizar un ensayo por cambio de materiales, por materiales homologables para verificar si son adecuados o no, y en general para nuevas aplicaciones. Entonces, todo este tipo de cosas se puede optimizar utilizando equipos de Hapro que permitan hacer la simulación y posteriormente hacer un escalado en planta. Pasemos primero que todo al tema del reómetro. Aquí a la izquierda tenemos la imagen del reómetro como la veíamos, el cual está la unidad de control, la unidad donde aparece la base del reómetro y la cámara de mezcla y un sistema de dosificación manual o neumático. Aquí la vemos de frente, básicamente tres placas, una placa plana que es la del frente, una placa perforada y allí es donde está alojado el material y los rodillos o los tornillos de mezclado. Y en la parte de atrás está adicionalmente la otra placa. Entonces, lo que se hace es confinar el material, cargarlo, cerrar la tolva de tal manera que no se devuelva el material se va calentando, se funde, fluye en esta cámara de mezcla y nos da la información durante todo el tiempo. Hay que tener en cuenta que hay varios tipos de eh, rotores, es decir, por lo menos a la fecha están 5, voy a explicarlos. El más usado es el roller, el primero, la parte superior, que es para materiales termoplásticos. Para elastómeros y caucho se utiliza el Banbury, que tiene una forma distinta, el Delta para materiales termoestables principalmente, o que se van a reticular mientras se hace la prueba, el CAM para termoplásticos, pero también cerámicos, alimentos y materiales que en general necesitan alto torque. Entonces, si sabemos que el material necesita alto torque, el rotor recomendado es el CAM. Y el Sigma se utiliza en alimentos, medicinas y en general en materiales de bajo torque. Conociendo el material, conociendo las características y teniendo una idea del torque, pues se escoge no solo el equipo, la cámara, sino también cuál es el tipo de rotor recomendado. Una recomendación de Hapro normalmente es utilizar la cámara de mezcla
conocida como MIX 60. Esta MIX 60 tiene un volumen de cámara de 60 mililitros, cámara útil, y la ventaja que tiene versus el MIX 20, que es muy pequeño, es que puedo tener material para hacer seguimiento a través de unos botones, que les voy a explicar posteriormente. Tiene mayor torque, adicionalmente la temperatura hasta 350 grados y la velocidad. Se puede variar la velocidad de una manera más significativa que cuando se utiliza la MIX 20. Entonces, por estas razones se recomienda la MIX 60, en algunos casos especiales la MIX 200 y normalmente para casos muy especiales la MIX 300, porque necesita un volumen mayor de material para poder procesar en la cámara. Entonces, como les decía, el MIX 60 es el más utilizado en la mayoría de los equipos. ¿Qué características tiene? Bueno, pues aquí vemos eh, volumen efectivo de la cámara, 60 mililitros, temperatura 350, el torque hasta 240 newton metro y la velocidad hasta 200 RPM. Entonces, con este equipo, pues se puede probar prácticamente cualquier material termoplástico que tengamos disponible para utilizar. Estamos recordando entonces PVC, polietileno, polipropileno, nylon, materiales mezclados, reciclados, no halógenos, biopolímeros y demás. Entonces, ya con esto tenemos una buena guía y la información va a ser útil para control de calidad en el seguimiento material o para el desarrollo de formulaciones o de mezclas de diferentes materiales. Aquí vemos de nuevo en el centro la cámara, pero con variación de si la carga es manual o si la carga es neumática. Básicamente lo que cambia es de un dispositivo para cargue, de tal manera que el material mm, que busca tener menos esfuerzo trata de retirarse, pero con el sistema neumático se mantiene y la carga es constante. Entonces, esto se puede lograr de manera manual, pero hay que hacer, digamos, a través del operario que tenga la habilidad para hacer el cargue rápido y mantener la carga con un sistema de pesaje. Y a medida que se va necesitando, por ejemplo, para PVC, hay un aparato muy interesante que permite obtener los botones de tal manera que se hace una parada muy rápida. Se utiliza una espátula pequeña de bronce, se retira una pequeña cantidad de material, se carga al, al aparato para fabricar los botones y mientras tanto se restablece la operación del equipo. Entonces, esto es un proceso en el cual se va viendo el cambio en aspecto. Aquí, por ejemplo, vemos cambio en color hasta el punto final, donde hay cambio y llegaría al valor de estabilidad térmica dinámica. Se notan cambios en el torque, pero también en olores o en el mismo color. Bueno, perfecto. Aquí lo que se ve a través del software es que hay un seguimiento de los datos para el punto de fusión y para la estabilidad térmica. Como que estas gráficas son pequeñas, vamos a irnos primero a la fusión. Entonces, lo que tenemos es un punto A donde tenemos un pico. ¿Qué ocurre? El material entra frío a temperatura ambiente, llega a la temperatura establecida. Aquí, aquí vemos, por ejemplo, la temperatura está alrededor de 200 grados. Si miramos en la gráfica roja, alrededor de 200 grados, el material entra frío, que sería la línea azul, llega a un valor pico, luego obtiene un valor mínimo, luego hay un punto de inflexión y posteriormente ya el material se estabiliza y con el tiempo va a obtener un resultado de fusión. Esto es muy interesante, se obtienen los valores A, B, el C y el del punto de inflexión, el máximo, el X.
de tal manera que se conoce el tiempo de fusión de un material. Y queremos hacer cambio, por ejemplo, de una cera, lubricante, de un ácido esteárico, de cualquier material, lo ideal es poder comparar los tiempos en los cuales hay fusión y adicionalmente el tiempo de estabilidad térmica y el valor de torque en estabilidad. Entonces, todo eso lo permite el equipo para fusión, pero también para la estabilidad. Entonces, aquí vemos un tiempo mucho más largo. En comparación con el anterior, ocurre lo mismo. Vemos la fusión del material, la estabilidad, el punto máximo y la estabilidad térmica, en el cual el material se mantiene en condiciones estables. Aquí se ve un cambio a partir de ese, se ve un cambio donde inicia la descomposición del material y se ve acompañado, si miramos en la parte anterior que habíamos explicado, que al tomar estos botoncitos podemos ver el cambio de color del material. Entonces, se recomienda, se hace una tabla, se define el tiempo, por ejemplo, cada 5, cada 10, cada 15 minutos, dependiendo del tiempo de estabilidad total. Si el tiempo de estabilidad son 15 minutos, pues habría que tomar prácticamente cada 3 o 5 minutos. Si el tiempo de estabilidad, por ejemplo, es una hora, con tomar cada 15 minutos estaría perfecto para hacer la comparación. Estas son las características de la gráfica, así se puede analizar y así se conoce, se compara el resultado de un día con otro, por ejemplo, de un compuesto o entre diferentes compuestos. Ideal para quien pueda tener este tipo de equipos, comparar varios materiales, comparar las características y conocer cuál es el desempeño. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si no se carga un estabilizante, si no se carga un plastificante, si la cantidad de materiales o de resina se cargó equivocadamente? Mirar cuál es el desempeño y conocer ya teóricamente y en la práctica qué es lo que ocurre y cómo analizar las gráficas. Eso es muy importante. Ahora tenemos hasta aquí alguna pregunta. Entiendo que está, entiendo que está claro el tema, pero agradezco que me confirmen si hay alguna novedad. Si no hay nada nuevo, entonces continuamos. No, de momento no hay ninguna pregunta. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Igual, si al final tienen alguna inquietud, nos pueden escribir al correo, nos pueden enviar a Visiri, nos pueden hacer llegar sus diferentes inquietudes, con mucho gusto podemos atenderlas. Gracias. Continúa entonces. Ahora, tenemos una expresora, ya hablamos del reómetro de torque, ahora estamos hablando de utilizar este mismo aparato, el control, el centro de control, con un acople. Ahí pueden ver, simplemente se retira, el reómetro se conecta, la extrusora monotornillo, y de esta manera entonces se puede hacer la prueba para conocer qué se requiere en una extrusora. El flujo, mirar el aspecto y colocar un cabezal para mirar si se quiere utilizar una película, un filamento o de qué manera quiere conocer el comportamiento del material. Si se coloca aquí al final un sensor de presión, entonces las medidas a obtener serían el torque permanentemente que va, el material que va fluyendo a una temperatura y conocer la presión en la cual puede trabajar. Esto es importante para materiales que sean más bien rígidos o difíciles de trabajar, para conocer cuál es el comportamiento, y estos valores de presión pues son importantes para ver si hay necesidad de hacer ajustes en la formulación o si el material es adecuado para proceso. Aquí tenemos entonces diferentes opciones. Cada uno de estos tornillitos puede reflejar una opción diferente dependiendo de la relación de compresión. Es decir, si es un material para polietileno, va a ser diferente al de nylon o al de no halógenos o al de otros materiales. Entonces, ideal, dependiendo del material, conocer qué es lo que se va a trabajar principalmente
o si se van a trabajar varios materiales, pues tener diferentes tornillos y simplemente hacer el cambio de tornillo a usar el más adecuado con la extrusora. Recuerdo siempre calentar, cargar el tornillo adecuado, hacer todas las conexiones, cerrar bien la extrusora, calentar, hacer el calentamiento previo entre media hora y una hora para lograr estabilidad, conectar el cabezal y arrancar la maquinaria. Aquí en esto vemos, por ejemplo, que los tornillos normalmente usados son de 20, 25, 30 milímetros. Puede variar la relación de compresión, de acuerdo a lo que les menciono, dependiendo del material a usar, la longitud del tornillo en comparación con el diámetro. Si son materiales que requieran mayor proceso, entonces la longitud del tornillo es mayor y en general la temperatura va hasta 350 grados. ¿Qué se usa? Entonces, el dado capilar, a través del cual se puede conocer la reología del material para usos teóricos, el dado plano, el dado para aislamiento, el cabeza para aislamiento, de tal manera que se obtenga a través de un conductor y el paso de un aislamiento, el material queda como recubriendo un conductor y se puede obtener un cable de esa manera. Adicionalmente, para películas planas, para películas sopladas y adicionalmente para tuberías. Entonces, este tipo de opciones, como ven, son muy importantes para una empresa que quiera caracterizar los materiales que recibe y los productos que obtiene y ya pueda tener idea de cómo se va a comportar el material durante el procesamiento en la planta. Adicionalmente a la extrusora, pues hay que ver que también hay materiales como biopolímeros, materiales vírgenes, reciclados, que cada vez requieren ser analizados y se puede optimizar desde el laboratorio. Eso es muy importante para que cada quien tenga el conocimiento y lo pueda aplicar en beneficio de la empresa o en el conocimiento desde el punto de vista académico. También veíamos las partes del equipo, es bueno mencionarlas. Tenemos entonces, para que ustedes me entiendan, la tolva de alimentación, el tornillo que estamos mencionando aquí, que está en la parte interna del equipo, el barril, que es el recubrimiento donde se va, el recipiente donde se va a colocar ese tornillo, una zona de calentamiento. Lo normal es tener tres zonas de calentamiento, tres zonas de enfriamiento, el calentamiento con resistencia eléctrica, el enfriamiento normalmente con aire y los cabezales que acabamos de mencionar. Entonces, este tipo de cosas nos permiten simular el proceso de extrusión. Si en una empresa, por ejemplo, que fabrique compuestos o que ofrezca materias primas, puede adquirir de manera modular los diferentes módulos, los diferentes cabezales y puede tener entonces la medición geométrica, la extrusora sencilla, la extrusora de doble tornillo y todos los cabezales. Prácticamente tiene una planta piloto para poder conocer cuál va a ser el desempeño del material para sus clientes y de acuerdo a su fabricación, cómo está obteniendo el producto día a día. También vemos en el caso de la extrusora, para conocer un poco más, que se tienen normalmente tres zonas definidas. Esta parte E es donde está la tolva, donde entra el material. Hay una zona de alimentación, una zona de compresión y una zona de mezclado. Entonces, estas zonas se tienen en cuenta, depende del tornillo, depende de la exigencia, a qué tipo de requerimiento nos vamos a someter y se escoge el tornillo más adecuado. Se fabrica y se entrega el tornillo con la extrusora y con los demás elementos. Entonces ya lo hemos mencionado, la zona de enfriamiento, la zona de calentamiento y básicamente aquí están las dimensiones. Por ejemplo, podemos obtener
una lámina, queremos tener láminas de 60 milímetros de ancho por 1.5 de espesor. En el caso del dado capilar, normalmente de 1 milímetro, 1,27 o 2 milímetros, para conocer la procesabilidad de polímeros. Se pueden colocar diferentes materiales y comparar la procesabilidad. Para obtener tubos, el diámetro interno 12.5 milímetros, nos da una medición. Para aislamiento, por ejemplo, se puede trabajar con diámetro interno 2 milímetros, diámetro externo 2 milímetros. Pues tenemos eh, un, un alambre recubierto. También para dados de películas, pues son variables. Y para películas sopladas también serían variables. Y aquí una característica, pues una cuestión a tener en cuenta es que en la parte posterior hay un tipo de conexión que suele utilizar esta figura para conectar la extrusora o el reómetro en la parte posterior a la unidad de control. De esa manera, pues no hay desgaste mecánico, no hay daño en el equipo en el momento de conectar. Ahora tenemos las extrusoras de doble tornillo. Entonces se usa mucho la cónica, principalmente para PVC, perfiles, tuberías y granulados, y la extrusora paralela para otros materiales. Entonces, obviamente ya vemos que en la extrusora, pues hay zonas de alimentación, de compresión, de homogenización, tal como habíamos mencionado antes. Son las mismas características, pero cambia en este caso que no es un tornillo, no es monotornillo, sino son dos tornillos. En el caso de la cónica, pues aquí vemos la característica, es muy recomendado para PVC. Y aquí tenemos principalmente tornillos, dos tornillos de 20 milímetros, cuatro zonas de calentamiento y normalmente la producción de 1 a 10 kilos, dependiendo de la composición del compuesto, del material que se va a procesar. Si se requiere una producción mayor, 20 kilos, pues se utiliza una extrusora diferente y adicionalmente con una capacidad mayor, dependiendo del diámetro del tornillo y las demás características. Pero para laboratorio es adecuado. En este caso, por ejemplo, se pueden obtener eh, a través de los diferentes cabezales, entonces tuberías, planos, filamentos. Aquí es interesante mostrar que se utiliza y salen dos filamentos, no sale uno, o en la mayoría de los que ofrecen otros competidores, sino directamente dos, de tal manera que se puede optimizar la producción de filamento. Este filamento pasa posteriormente por una unidad de enfriamiento y al final una peletizadora, de tal manera que quien quiera, por ejemplo, en laboratorio, obtener una cantidad de granulado, 3 o 5 kilos, pues trabaja la extrusora con los diferentes elementos o accesorios y al final obtiene el granulado sin necesidad de hacer toda una producción. Ustedes miran, normalmente necesitan un mezclador de planta con el tiempo de planta. Adicionalmente, fabricar eh, por lo menos 300 kilos, y esos 300 kilos, si el material tiene alguna falla, pues va a tener un desperdicio de esa cantidad. Y si el cliente necesita solo 5 kilos, pues es mucho más práctico fabricarlo directamente en laboratorio a través de un filamento, peletizarlo y enviarlo al cliente. Entonces, esta es una ventaja adicional que se obtiene y que están utilizando los fabricantes de compuestos o los fabricantes de diferentes aditivos. Hay otra característica que es que sea contrarrotante, que se utiliza mucho para materiales en polvo. Entonces, estos materiales se utilizan, si es en polvo, entonces se utiliza contrarrotante, que gira en sentido contrario, porque también hay corrotante que gira los dos en el mismo sentido, en el cual es para elastómeros, para poliuretanos, no halógenos, y hace un buen mezclado, pero de todas maneras es una característica diferente. Si vemos las diferencias entre las dos maquinarias,
pues tenemos 25 milímetros de tornillo hasta 200 revoluciones. En este caso tenemos normalmente 20 milímetros y hasta 480 revoluciones por minuto. Los cabezales, pues ya vimos los cabezales, hay diferentes opciones. Si hay algo especial que se requiera fabricar, se puede revisar. Si se requiere fabricar cables específicamente, este es un cabezal que normalmente lleva el orificio para el conductor y adicionalmente el, el dado para cargar el material, el plástico y recubrirlo. Si se necesitan polvos de PVC, entonces también se puede utilizar contrarrotante o, eh, o una cónica. Normalmente lo que se recomienda, disculpe, para PVC es esta extrusora cónica. Adicional a todo esto, hay sistemas completos de simulación, entonces no solo tienen el control, no solo tienen el sistema de extrusión, sino que adicionalmente tienen otros equipos para calandreo, para película soplada, para peletizado y también unidades para hacer el seguimiento de películas, para mirar las fallas, para mirar a través de estos, perdón, a través de estos detectores, donde se pueden ver en películas delgadas el número de fallas, los geles, los grumos, o si hay alguna imperfección. Entonces, este tipo de cosas muy interesante porque permite armar en una medición en laboratorio, por ejemplo, si hay un pedido de 10 o 20 toneladas, poder correr muestras a través de un sistema de muestreo o de cuarteo y que permite encontrar que no hay suficientes impurezas o que no hay fallas en el material como para hacer retención del material o tener un retroceso. Entonces es muy importante porque todo eso sirve para detectar fallas en el material y evitar problemas posteriores en procesamiento con el desperdicio y los daños o con el cliente, que sería otra dificultad. Hay una pregunta, Sí, hay una señor. pregunta por parte del público. La pregunta es, ¿las RPM del equipo se pueden ajustar? ¿La parte trasera del equipo control es igual en todas las referencias? Ah, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Segundo. Entonces, si es para el reómetro, se puede ajustar. Normalmente hablamos de recomendar 60, 80 o 100 RPM, pero es variable. Se puede cambiar dependiendo del tipo de mezclador. Ahora, si corresponde a una extrusora sencilla o doble, claro, por supuesto, se puede variar. Hay gente, por ejemplo, que le gusta mirar cuál es el comportamiento a bajas revoluciones. Y hay una prueba que se puede hacer a 160 grados, por ejemplo, 30 RPM. Entonces va a ver el material, va a ver si fluye bien, si no fluye bien, qué tanto fluye, ¿no? Es otra cosa que pueden las extrusoras. Mirar, tomar el flujo y mirar cuántos gramos por minuto o cuántos kilos por hora puedo obtener a través de una extrusora. Y si cambia en la temperatura, pues va a cambiar el flujo. Pero si cambia las RPM, también va a encontrar, por ejemplo, cuál es el comportamiento a diferentes RPM. Es una prueba interesante para conocimientos. Si, por ejemplo, tengo una extrusora a 180 grados y utilizo 30 RPM, voy a tener un flujo. Lo puedo pasar a 60, lo puedo pasar a 100, lo puedo pasar a 150 y conocer cuál es el comportamiento del material a diferentes velocidades. Entonces, mira que esto es un conocimiento muy interesante que se puede ganar y en la medida que esos valores en alguna prueba posterior cambien, pues se da cuenta que hay un cambio en la resina o hay un cambio en los plastificantes o en la dosificación, hubo un error, no falló o fue doble, porque a veces puede ser que se dosifica manualmente y se fue doble
el plastificante o se puede doble el estabilizante. Bueno, algunos de los materiales o las cargas, entonces se puede detectar más fácilmente si se han hecho estas pruebas. Y en la parte posterior, normalmente esos conectores lo que permiten es que no haya, digamos, daños mecánicos porque se frene la maquinaria o pueda tener roce, sino a través de estas baquelitas, que son normalmente un material hecho que se llama baquelitas, permite que haya la conexión y que no haya una fricción significativa entre el rotor del sistema de control y la extrusora sencilla, la extrusora doble o el reómetro. Espero haber contestado adecuadamente. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna inquietud adicional, por favor me hacen saber. En el caso de película soplada, por ejemplo, hay esta unidad que también sería modular, en la cual dice, no, yo quiero película soplada. Entonces, conecta, tiene el flujo de aire, obtiene la película, ¿sí? Obtiene el espesor, la película, lo puede hacer con color o sin color. Aquí en este caso, por ejemplo, aparece con un color. Y al final tiene un sistema para poder enrollar y digamos, guardar la película de tal manera que la pueda utilizar posteriormente. Pero este caso de la película también es muy interesante porque permite ver si fluye bien, si hay perforaciones, eh, o si, por ejemplo, hay una falla en la formulación, pues no va a fluir bien y va a presentar daños y cortes permanentes. Entonces, es interesante que puedan mirar este tipo para quienes fabrican películas y pues obviamente ya en planta, muchas veces no es solo una película, sino una película de múltiples capas, pero ya tiene prueba de cada uno de los materiales. Eh, Mezclador de rodillos, pues normalmente para fabricar eh, diferentes tipos de muestras de laboratorio, hay dos procedimientos. Uno, utilizar un molino de rodillos en el cual se carga el material en polvo muchas veces, se homogeniza y posteriormente se lleva a una prensa para obtener las placas que sirven para hacer pruebas tipo corbatín, pruebas de originales, envejecidas y demás, para determinar dureza, gravedad específica, pruebas mecánicas, impacto, eh, otra, otra, otras pruebas que se requieren, o utilizar una inyectora. Entonces, en estos casos lo normal es utilizar, repito, un molino de rodillo y posteriormente esa mezcla, ese material obtenido, pasarlo por una prensa para darle las medidas eh, adecuadas y poder obtener una muestra de los requerimientos necesarios. Segundo, aquí, por ejemplo, una muestra, no sé si la pueden ver, pero que sí. Eh, Esta es una muestra, por ejemplo, obtenida a través, que sería un corbatín, obtenido a través de un paso por un molino, obtener unas láminas y posterior a las láminas obtener esta muestra tipo corbatín que posteriormente se va a utilizar en pruebas mecánicas o en pruebas originales, envejecidas, envejecimiento en aceite, en gasolina, en diferentes medios y adicionalmente pues ver o pruebas ultravioleta, inclusive se coloca en la cámara y se puede ver contra el tiempo el cambio de comportamiento. Entonces para todo este tipo de muestras realmente pues es muy importante tener los equipos necesarios y el procedimiento de tal manera que las muestras tengan siempre las mismas características. Si cambiamos el ancho, si cambiamos las dimensiones, si cambiamos la manera de prepararlas, pues obviamente los resultados van a ser diferentes. Eso es bueno que lo tengan presente y con APRO pues tenemos los equipos para este tipo de desarrollo. Adicionalmente está el granulador. Este granulador está al final de una línea. eh, no corresponde exactamente a esta, pero si colocamos el granulador aquí al final, pues vamos a obtener un material peletizado de 2 a 3 milímetros de diámetro y que nos va a servir para dosificar a una extrusora,
a una inyectora, a cualquier otro equipo, y nos permite obtener piezas terminadas para que el cliente pueda ver el desempeño o para ver cómo está la producción. También hay en el sistema de la línea que les menciono, la banda transportadora que permite transportar ese material que está caliente, llevarlo de un lado al otro, pasarlo a un sistema de enfriamiento en agua y de tal manera que no haya deformación, daño del filamento o de la película o de lo que se esté utilizando y al final pueda tener el producto y pueda hacer mediciones, saber si el producto está bien o no. Y finalmente hay, en especial para quienes fabrican tubos o fabrican cables, está un equipo de radiación ultravioleta. Entonces, se aplica esta radiación ultravioleta, es un equipo más de planta, donde a través de este sistema de generación de luz ultravioleta por microondas, se puede reticular el material. Es muy útil para polietileno, por ejemplo, para un tubo de polietileno o un tipo de material similar, se puede reticular y obtener entonces las características del material a través de el curado. El curado, recuerden ustedes que es formar una malla eh, tridimensional en materiales, se usa mucho en polietileno y a través de varios mecanismos, con peróxidos, con silanos o en este caso con irradiación. No sé si hay alguna pregunta al respecto, con mucho gusto, pero entonces ya sería una aplicación directamente en planta. Lo demás lo hemos visto en laboratorio y me permito entonces hacer un resumen eh, para, para comprensión de todos. Los equipos de Hapro están siendo fabricados en China desde el 2005. Tenemos casi 20 años. Están en prácticamente 1.500 equipos en todo el mundo. A la fecha vamos a tener los primeros aquí en Latinoamérica y esperamos que ustedes nos puedan tener sus equipos, que pueda ser el estándar para radiología, la industria y la educación. Hemos visto ya algún interés en los equipos y ya hay las primeras equipos vendidos. Entonces, nos interesa mucho que ustedes puedan expresar su interés, que puedan tener equipos en los cuales puedan medir las propiedades de los materiales, que puedan conocer cómo se comportan y a nivel de educativo, a nivel de planta, se utilizan mucho ya diferentes equipos para estas características en sectores de tubería, de cables, de fabricación de mangueras, eh, pues sector educativo en general, y nos interesa mucho que puedan incorporarlo dentro de las mediciones. En instalaciones de innovación, de desarrollo, también hay plantas completas, ¿sí? Ya puedes adquirir año a año, módulo a módulo. También las empresas, pues dependiendo del presupuesto, adquirir, por ejemplo, primero el reómetro, posteriormente la extrusora sencilla, la extrusora doble, los cabezales, la línea completa, si es para películas, si es para cables, si es para tubos, si es para película plana. Y en general, pues si pueden ir adquiriendo todos estos equipos, al final tienen toda una planta de investigación y desarrollo en el cual pueden generar toda la generación de nuevos productos, de productos mezclados y la reducción de costos o la optimización de materiales que se requiere en nuestras industrias cada vez con mayor urgencia, debido a la competencia, debido a que materiales que vienen desde el exterior pues son supremamente competitivos, entonces necesitamos tener a nivel local también desarrollos, innovaciones, y lo pueden hacer a través de las empresas directamente o en acuerdos empresa-universidad. Muchas veces el equipo lo puede tener la empresa y acceder estudiantes de la universidad y desarrollar tesis o desarrollar proyectos, o adicionalmente lo puede tener la universidad y trabajar con empresas en desarrollo, pero en general que sirvan para generar nuevos productos, para generar nuevas expectativas y para desarrollar la industria y el progreso, el empleo
y la generación de nuevas opciones de materiales. Hemos visto en alguna charla que se dio anteriormente, materiales mezclados, nanocarga, nuevos aditivos, plastificantes, estabilizantes de calcio zinc, pues ya son la mayoría hoy frente a los estabilizantes de plomo o lo que se usaba antes. Y hay nuevas opciones de materiales con grafitos, con diferentes tipos de aditivos como nanocarga que puedan generar mejores resultados, aditivos como retardantes a la llama, como cargas específicas que puedan mejorar las propiedades mecánicas, uso de espumantes, o sea, toda la variedad de aditivos se pueden probar y se pueden generar y se pueden lograr mejoras en nuestro medio para quienes hacen calzado, para quienes hacen otro tipo de cosas, pueden hacer el análisis de cuál es el compuesto y obviamente ya utilizarlo, probarlo en su aplicación, pero conocer cómo es el compuesto, cuáles son las ventajas, las características y generar el desarrollo. Bueno, adicionalmente tendría dos novedades. Si no hay ninguna inquietud, paso a presentarles. No, de momento no hay ninguna inquietud Bueno, adicional. perfecto. De nuevo, muchas gracias por su participación. La primera novedad es, para quien nos pueda escuchar y difundir, que pueda difundir en su grupo de trabajo. Tenemos una oferta especial en la cual, si nos mencionan la participación o el conocimiento de este webinar, podemos ofrecer hasta el 30 de julio un descuento del 2%, es significativo, en estos equipos para quien lo cotice y lo pueda adquirir hasta el 30 de julio, de tal manera que pueda tener todas las ventajas que hemos mencionado, de probar en laboratorio, de probar en pequeña escala, de tener una opción mayor de conocimiento de los materiales que recibe y de los materiales que fabrica. Entonces, bueno, ahí está. Nos referencian este webinar y nos cotizan antes del 30 de julio para poder darles esta ventaja a todos nuestros participantes y a nuestros clientes en este sentido. Y la segunda se refiere a los próximos eventos que vamos a tener. Entonces, aquí tenemos este de hoy, pues junio 20, en julio 3, sistemas fotovoltaicos para uso industrial, equipos de Ceutec, el Refilab, básicamente para sistemas de iluminación, equipos de Neolit para planta, en sectores plástico cablero, que también están cordialmente invitados, análisis económicos, equipos de Japro específicamente para control de calidad, yendo mucho más detalles solo para control de calidad, y equipos de Valtorta para la industria PVC con sistemas de mezclado, plantas completas y demás. Entonces, dicho esto, queremos agradecer a todos por su participación, quedamos atentos a todas sus inquietudes y adicionalmente les invitamos a que vean la tienda virtual, que puedan participar, que puedan ver todos los desarrollos que tenemos en este momento y agradecemos todas las inquietudes y todos los comentarios que tengan a bien hacer para mejorar nuestra participación. Agradecer a todos por su participación en este momento, por la difusión que puedan hacer y adicionalmente la plataforma Visiri donde puede realizarse eventos de estas características en 3D y que nos permiten llegar a más personas en Colombia, en Latinoamérica y ser una base de apoyo para capacitación e información. Para todos ustedes, muchísimas gracias, una feliz tarde y los esperamos en los próximos eventos. Si hay algún evento cerrado que quieran realizar, con mucho gusto podemos hacerlo de forma específica y confidencial. A todos, una feliz tarde y muchas gracias.